Chicos, ¿cómo están? Eh, Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Magista. Buenas noches. No se olviden, por favor, de encender sus cámaras, ¿sí? Para la clase del día de hoy. A ver, el día de ayer hicimos un trabajo, ¿sí? Y veo que se han conectado, creo que las mismas personas, ¿no? No se conectaron eh, más compañeros suyos. Entonces, vamos con la exposición, o no terminaron. ¿Qué dice el presidente? O sea, sí terminamos, pero no sabemos si está bien hecha. En El mi grupo. miércoles, Eli. El otro grupo no sé si es que sí acabó. No me han dicho. ¿Qué dice el otro grupo? ¿Tú con quién estabas, Joel? Yo estaba con, bueno, estoy con Nati, Esteban, David y Jonathan. Kelly. Entonces, Kelly no estaba en tu grupo, ¿no es cierto? No. Kelly, ¿cómo les fue? ¿Ya terminaron o no todavía? Buenas noches. Sí terminamos, falta que esté bien, pero sí. A ver, verán, ¿cómo se define eso exponiendo? ¿Sí? Les voy a dar media hora para que estudien. ¿Por qué? Porque en mis exposiciones, chicos, no existe el expositor elegido. El que elige soy yo, quien expone. Del grupo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se hace esto? Explicado un poco pedagógicamente, es para que todos sepan todo, ¿no? Sí, y no solamente uno se aprende y ya está, no. Todos deben saber todo. Con tal de que yo pregunte a cualquiera y lo van a saber. Esteban, Buenas noches, Magista. Duda ayer en el grupo si era el concepto, o sea, el concepto o la conclusión es en general del derecho natural es en general, es en o general, de cada autor. no, no, Ya, no, listo. de forma general. O sea, lo que ustedes Ya. entendieron tanto de la lectura e investigación que hicieron y a su vez de, de lo que vimos en clases el día de ayer, ¿sí? Entonces, va en ese sentido. Entonces, me imagino que ustedes saben quién es grupo uno y quién es grupo 2, ¿no es cierto? Entonces, Sí. les voy a permitir que ustedes mismo pongan su sala y se unan, ¿ok? Les voy a dar 40 minutos, es decir, a las 8:50 más o menos nos vamos a conectar y empezamos. ¿Estamos? Ahí les Sí. abro justamente para que ustedes puedan ingresarse por sí solos a su grupo. Y si no pueden, me avisan y me dicen qué grupos son y yo les envío. Yo no recuerdo qué grupo soy. No sé si Somos soy uno. el dos Kelly. Ya, gracias. David, Carolina, ¿saben cómo ir a su grupo o les ayudo? David, Sí, por favor, buenas noches. Para irme, por favor, para el grupo. Gracias. ¿qué grupo eres, David? El uno. ¿El uno? Sí, el uno. Ya, ahorita te debe salir la solicitud ahí.
Ok, chicos, vamos a tomar 10 minutos de receso y empezamos con las exposiciones, ¿ok? Ok. Listo, chicos, ya nos vemos.
Ok, chicos, regresamos. A ver, vamos con las posiciones. ¿Qué grupo quiere ser voluntario? Cuidado y quieran ser todos al mismo tiempo voluntarios. ¿Quién quiere ser voluntario, chicos? Yo creo que mi grupo una vez. De una vez, entonces, por ser voluntarios, yo voy a escoger una persona y a la persona que yo escoja, escoge otra para exponer, ¿ok? Ok. Presenta la pantalla o comparte la pantalla. A ver, para mí expone el Prezi y el Prezi escoge a alguien más. O sea, yo expongo y de ahí alguien más. O sea, tú puedes turnarte con la persona que tú escojas. Ok. A ver, ya. Voy a exponer con. ¿Cómo se llama? Con David. Ok. Primero que vaya David, de ahí voy yo. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Magista, buenas noches. Compañeros, buenas noches. El día de ayer estábamos viendo en clase las vertientes del derecho, ¿no? En las cuales son, y encontramos como el vertiente del derecho natural y el vertiente de derecho positivo. Como conclusión y como nuestras propias palabras para poder entenderlo bien y que se nos quede en la retentiva, el derecho natural lo entendemos como un conjunto de principios basados en la moralidad, en la ética, en las buenas costumbres, en el buen comportar, en el buen comportamiento. Eh, Pensamos que también es básico también y fundamental el raciocinio de la persona, ya que con esto nos ayuda a discernir entre lo bueno, lo malo, entre lo positivo, lo negativo, entre lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Eh, Sentimos que el derecho natural es la base o es la cama, es el fundamento filosófico para de allí comenzar con el derecho positivo, que son las leyes las cuales el Estado y demás funcionarios en la vida política lo realizan, ¿no? Eso básicamente, doctor, entre las dos vertientes. No sé si tiene alguna pregunta. Ya, y el tema de los autores del derecho natural. ¿Cuáles encontraron? Cuénteme. Perfecto. En derecho natural encontramos cinco de los mejores autores. Encontramos a John Finnis, que define como el derecho natural como el conjunto de principios de razón práctica que muestran las formas básicas de realización humana y que distinguen el pensamiento práctico correcto respecto al del incorrecto. Ahí vamos hablando ahí un poco de raciocinio. En el número 2 está Jean-Jacques Rousseau, que explica que el derecho natural es aquel que emana de la naturaleza humana y que garantiza la igualdad y la libertad de los individuos. Bueno, del ser humano más que todo, ¿no? En el número 3 está Hobbes. El derecho natural es el derecho que cada individuo tiene en el estado de naturaleza para usar su propia fuerza y poder para preservar su propia vida, es decir, el derecho a la autoconservación. En el número 4 tenemos el derecho de la libertad. Ahí sí se nos fue el nombre, creo que es de Kant, si no mal recuerdo, de Immanuel Kant. Immanuel Kant que argumentó que el derecho natural es una ley moral que se puede ser conocida a través de la razón, que es universal y necesaria. En la número 5 tenemos a John Locke, que es un filósofo inglés en el siglo XVII, que sostenía que todos los seres humanos nacen con derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad.
que el Estado debe proteger. Sigue Joel con con los 5 restantes del derecho positivo, si les parece bien. Ya. Joel, Eh, con el derecho positivo, una breve introducción de lo que yo entendí fue que para mí el derecho positivo viene de la mano con el derecho natural, ya que en algún momento, en algún punto, nosotros tomamos el derecho natural y lo plasmamos, digamos, en un papel para que ya sea algo legal. Y de ahí esto imparte o se elige entre varias personas. En este caso sería el Estado. Entonces, el derecho positivo. El derecho positivo tiene, eh, perdón, a ver, el derecho positivo em, muestra cómo nosotros como sociedad establecemos, digamos, diferentes formas de vivir o diferentes leyes para vivir, ¿sí? A esto, ¿con qué quiero llegar a esto? Que nosotros, digamos, como lo dije anteriormente, primero ya tenemos el derecho positivo, que es nuestro empirismo. Lo plasmamos en un papel, ahora diciendo que, por ejemplo, el de robar, matar, secuestrar, eh, hacer ese tipo de cosas van a estar penadas, van a tener una privacidad, o sea, va a estar privado de su libertad, se puede decir. Entonces ahí ya no tendría el derecho a la libertad, el derecho a expresarse, porque ya estás privado de tu libertad. Sí, para esto hemos sacado 5 autores. Tenemos Hans Kelsen, que dice, el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas, escritas, creadas por seres humanos que constituyen el orden jurídico de un Estado. A esto seguimos haciendo énfasis que nosotros escribimos, nosotros mismos prácticamente ponemos y creamos nuestras leyes, pero ya hay personas encargadas que lo ponen y lo fundamentan con libros, con artículos que ya nos dicen que esto está mal y que va a tener una consecuencia. De ahí viene, está repetido. Viene Jeremy Bentman. Bentman. Sí. A ver, dice, entiende que el derecho, como un conjunto de reglas impuestas por el Estado, para el que hace válido el derecho, no es si es justo o natural. ¿Qué quiere decir esto? Que no, ahí ya no está viendo si es que, eh, o sea, nosotros vamos a decir naturalmente, sí, vamos a matarlo a él, porque él robó y violó y mató a una persona. No, entonces ahí viene el derecho positivo y dice, no, vamos a meterlo, digamos, vamos a sancionarlo con meterlo en una caja o meterlo en una cárcel por muchos años para que aprenda su lección. Sí, esa es otra conclusión. Y para último, un filósofo, Aristóteles, dice que el derecho positivo legal se refiere a las leyes, normas establecidas por una autoridad política o social en una comunidad que son válidas y deben ser ¿qué dice? Obedecidas, ser obedecidas en ese lugar y tiempo. Aristóteles lo distingue del derecho natural, que considera como un conjunto de principios de justicia universal y eternos, que se aplicará con todos los seres humanos. Por eso decimos que para mí, por ejemplo, el derecho positivo viene del derecho natural. Gracias. Perdón por ponerme nervioso. Sí, sí entiendes que te falta, ¿no es cierto? Te falta dos autores más. Al grupo en general, ¿no? Porque pasa es que sí. Más abajo está el otro. Así. Ah, me había olvidado de eso. A ver.
John Austin considera el derecho positivo como el conjunto de normas impuestas por una autoridad política y respaldadas por la amenaza de sanciones coere- coere- Coercitivas. coercitivas. Ya. Ya. ¿Y Este te es- falta uno más? sí, el otro teníamos 10, pero borramos porque algunos no tenían Ya le pongo, inclusión. Magister. Lo que pasa es que estábamos borrando y creo que se me borró de más porque yo lo estaba haciendo eso. Ah, ok. No hay lío. Ahorita lo Lo, pongo. lo completan, yo no tengo problema. Lo que sí quiero recordarles a ustedes es que yo les dije el día de ayer que debe ser un poco más dinámico, ¿se acuerdan? Debe ser en una infografía, en Genial, Impressive, como ustedes quieran, ¿sí? Pero está bien la conclusión que han llegado, está muy bien los autores, son los padres, sobre todo Hans Kelsen. Hans Kelsen es considerado el padre del derecho positivo, ¿sí? El que nace, el que nos dice justamente que si no está escrito no sirve, ¿sí? En pocas palabras es eso. Si no está escrito no funciona porque nadie va a parar bola. Entonces tenemos que el derecho comience a sancionar a las personas que no hacen caso, ¿sí? Para que los demás de la sociedad tengan miedo a que pueden llegar a ser sancionados. ¿Ok? Muy bien, chicos, los felicito, muy buen trabajo. Solo faltaría que me agreguen uno más y Ya le faltaría pongo. el tema de la que sea dinámico, ¿no? Vamos con el siguiente grupo. Cualquiera del siguiente grupo, comparta la pantalla para yo poder ver quiénes son las personas que están en el grupo. Ya le comparto, Magister. Dejen de decirme magíster, vean. Dígame, Paolo. Está bien. Usted dijo que le digamos como que no. Sí, pero ya es magíster, doctor. No, Paolo, o sea, soy Paolo. Para las mujeres más importantes de mi vida me dicen Paolo, entonces soy Paolo. Ahí no sé si ya están viendo tal Sí, vez. sí, sí veo. Ya, Voy a escoger a dos personas. Sí, vas a ser tú, Dayana, la una, y otra va a ser Sánchez Kelly. ya, ok. A ver, ya, Porque la bueno, Gaby sigue enferma, entonces sí está a la enfermita, pobre. siguiente. Sí, sí, sí. Paolo, no, se fue mal todavía. Sí, 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 totalmente de acuerdo, doctor. Te veo, te veo. Entonces, preferible descansando más la voz y otra vez a otro rato te voy a exponer, ¿ok? Vamos. Ya, a ver, ya, yo voy a darle los conceptos que encontramos según los autores. Ya, vamos con lo que es del derecho natural. Tenemos lo que es John Finnis. Define el derecho natural como un conjunto de principios de razón práctica que muestran las formas básicas de realización humana y distinguen el pensamiento práctico correcto del incorrecto. Tenemos también a García Maínez, quien lo describe como un orden intrínsecamente justo que existe al lado o por encima del derecho positivo, regulando de manera justa cualquier situación concreta. Tenemos a Thomas Hobbes. En su teoría del contrato social, considera el derecho natural como el conjunto de libertades de los individuos que los individuos tienen en el estado de naturaleza antes de establecer un gobierno. Tenemos también a John Locke, quien nos dice que el derecho natural es el conjunto de derechos fundamentales que los individuos poseen por el simple hecho de ser humanos, como la vida, la libertad, la propiedad. Y por último tenemos a Jean-Jacques Rousseau, creo que se pronuncia así. Ay, perdón, perdón, se está despertando mi bebé. No sé si de pronto pueda continuar Kelly. Por favor, disculpen. Sí. Eh, en su visión, el derecho natural está vinculado a la idea de libertad y a la igualdad entre los seres humanos en su estado primitivo, antes de la creación de las sociedades organizadas. La conclusión que tenemos de este derecho natural
es que todas las definiciones dictadas por cada autor dan a conocer que el derecho natural es algo que no sé, pues que en lo que coinciden varios autores, pero tienen un punto diferente, todos tienen, lo ven a su manera. En pocas palabras, son reglas que no dependen de lo que está escrito en las leyes, sino que nacen de la razón, la moral y la naturaleza propia. Y este busca defender lo que pensamos que es lo justo y con ello hacer respetar la dignidad de las personas, aunque no esté escrito en la ley la forma en cómo se defiende. Eh, Tengo algunos ejemplos del derecho natural. Eh, mm, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida. Aunque una persona haya cometido un delito, eh, digamos, en muchos países está la sentencia de la pena de muerte. Eh, el derecho natural prohíbe esto, no tiene, dice que todos tienen derecho a la vida, por lo cual no hay la forma de cómo quitarle la vida a una persona, quitarle este derecho. También defiende el derecho a la libertad. En años anteriores, digamos, en la antigüedad, había mucha esclavitud. El derecho natural no dice que esto no es justo, porque cada persona debe ser libre. También hay el derecho de la propiedad. Eh, Podemos decir que el gobierno arbitrariamente a veces expropia tierra sin causa justa, solo porque las necesita. Y el derecho natural podría invocarse para cuestionar esta acción, aunque sea legal, no está de acuerdo con esto. Entonces podemos decir que no depende de lo que está escrito en la ley, sino de lo que se considera justo y correcto por la razón. Y ahí pasamos a las definiciones del derecho positivo. Que no alcanzo a leer bien aquí. Según John Austin, considera que el derecho positivo como el conjunto de normas impuestas por una autoridad política y respaldada por la amenaza de sanciones coercitivas. Para Austin, el derecho positivo es imperativo y se aplica mediante la fuerza. Norberto Bobbio lo describe como el derecho establecido por el Estado y vigente en un contexto histórico y social determinado para Bobbio. Para Bobbio, el derecho positivo es una construcción humana que busca regular la convivencia en sociedad y es mutable. Para Jean Carbonnier, destaca que el derecho positivo no se reduce solo a normas escritas, sino que también incluye normas consuetudinarias y principios generales del derecho. Para él, el derecho positivo es un conjunto de normas en vigor y aplicadas en un momento y lugar específico. Para Max Weber, define el derecho positivo como el conjunto de normas establecidas y aplicadas por una autoridad legítima. Define el derecho positivo como el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado y vigentes en un ordenamiento jurídico. Para él, el derecho positivo es la expresión de la voluntad soberana, el Estado, y la caracteriza por ser coercitivo. La conclusión que sacamos es que todos coinciden que el derecho positivo no se basa en principios teóricos, sino en situaciones reales con el fin de regular el comportamiento de las personas. Este tipo de derecho es muy importante para el buen funcionamiento social, pero también señalan que no siempre es perfecto y debe venir acompañado de revisiones y ajustes constantes para que realmente funcione. En este caso, tengo ejemplos, digamos, del derecho positivo. Busqué algunos ejemplos, digamos, que tengamos conocimiento, digamos, de en Colombia, pero que generalmente casi en todos los países los tienen. Por ejemplo, aquí también concuerda con este mismo ejemplo del derecho a la educación básica que sea gratuita en instituciones oficiales. Dice que con esto se garantiza que el acceso a la educación para todas las personas es una norma estatal. Todos los niños o personas adultas tienen el derecho de estudiar y que sea gratuito en las instituciones oficiales. También tenemos que el Código de Trabajo dice que la jornada laboral debe ser de 8 horas diarias. En este caso, en Colombia son 48 horas semanales.
En el caso de que quieran que trabajes más de esa hora, debes pagarlas como horas extras, pero no debes ser obligado a trabajar más de las 8 horas, si no es remunerado. Y está establecido en los derechos y deberes de los empleados y trabajadores. También tenemos, en Colombia Tengo también una está el consulta, derecho a, tengo una digamos, consulta. ¿Me dijiste 48 horas de la semana? sí, en Colombia es obligatorio trabajar los sábados. Ah, ¿en serio? Sí. Wow, eso no sabía, pero interesante. Sí. Y en Colombia, digamos, este ejemplo lo defiende, el derecho natural lo defiende, que es el derecho al aborto, o sea, lo defiende en el sentido de que no está de acuerdo, perdón, pero en el derecho positivo sí está, digamos, en 3 ocasiones en Colombia avalan el derecho al aborto. Por ejemplo, sería por malformaciones graves del feto, si ya son muy graves, esto puedes incurrir al aborto legal. Por violaciones o incesto, también puedes incurrir al aborto. Y si el embarazo afecta tu salud mental o física, y digamos, puede ocasionar tu muerte o mentalmente te afecta, también puedes incurrir a esto. Entonces, en esto está la contradicción del derecho natural, porque el derecho natural no está de acuerdo con esto, porque dice que todos tenemos derecho a la vida, y ahí es donde entran las personas de diferentes religiones que dicen que todos tenemos derecho a vivir, así sea que todavía no hayas nacido, pero ya estás creado y ya tienes un corazón, ya está latiendo. Entonces, ahí estos dos derechos se contradicen y no están de acuerdo. Entonces, nuestro lado, estas son nuestras conclusiones, nuestros ejemplos de nuestro grupo. Sí, me pareció muy bien. Y hay un tema importante que trae a discusión, ¿no? Este grupo. Y es el tema de que no siempre la ley va a ser justa, ¿sí? Y eso tenemos que tomar en cuenta siempre, 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 siempre. La ley no va a ser justa, ¿sí? Cuando ustedes vean la ley, hay unas injusticias a veces en la ley que a veces no se entiende, como abogados no entendemos el por qué se emite leyes así, pero sí hay full leyes que son injustas. Y eso es muy importante que hayan traído a colación. Y capaz la pregunta que voy a hacer es obvia. ¿Por qué traen a colación el tema de Colombia? Porque yo soy colombiana. Ah, ya, esa era mi obviedad. Conozco más las leyes de Colombia y pues las traté de generalizar con algunas de aquí para poder defender un poco. No, entonces está perfecto, está muy bien que hagamos esa comparación, ¿no? Seguramente muchos de aquí, como yo, no sabíamos que en Colombia tenían que trabajar hasta los sábados, ¿sí? O sea, no tienen, ¿qué días de descanso tienen? Tienen un día, el domingo. Voy Y a investigar solamente eso. Voy a trabajan investigar eso porque no sé, eso sí está bien, buena vulneración de derechos ahí en Colombia. ¿Ah? Pero voy a investigar un poco más a profundidad de eso, pero muchas gracias al grupo por traer esto a colación, ¿no? Y sobre todo también la parte del aborto por violación. Aquí en Ecuador querían hacer algo similar que pasa en Colombia, pero no se llega a dar y hay mucha problemática que tiene en Colombia acerca de este aborto, ¿no? Eh, si bien es cierto, está puesto en ley, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando se emitió esta ley o esta reforma, comenzaron a haber muchas denuncias de violación. ¿Sí? Es decir, puede ser que haya sido eh, con total voluntad, ¿no es cierto? Pero por abortar denunciaban. Entonces había gente inocente con procesos penales que les conllevaba a la cárcel, solo por querer abortar. Entonces, en Ecuador, de cierta manera, yo al menos soy del pensamiento de que si ya se va a aprobar que sea aborto em, para casos de violación, y que se abra, porque si no, va a haber un problema judicial, de salud pública, inocentes en cárceles, y vamos a sobrecargarnos en las cárceles. ¿Sí? Claro, profe, y es que ahí entra lo que usted dice que no es justo, digamos, en las leyes que no sean justos. Por ejemplo, pasó un caso real en Colombia sobre una mujer que
quedó embarazada y a los 3 meses se dio cuenta de que su bebé venía con malformaciones, con hidrocefalia y muchas cosas más. Ella decidió tomar su derecho, que era el aborto, y lo solicitó legalmente, pero el médico ha sido cristiano, religioso, y le dijo que no aprobaba eso y que no iba a hacer. Mientras salía todo el caso, el embarazo se dio a luz. Y el bebé vino con hidrocefalia, vino con muchas cosas, y la chica pasa metida en la clínica, no puede salir a hacer nada porque la bebé se enferma toda hora, dice que esto no es justo para ella, y es cuando decimos la ley no es justa, porque entonces esta muchacha ya no puede trabajar, no puede disfrutar su Hay que vida, tomar, perdió todo porque tiene que cuidar de por vida a un niño que no se defiende por sí. claro, hay que tomar en cuenta que aquí en Ecuador tenemos, ¿no? El aborto terapéutico, se llama, que es cuando corre riesgo de vida tanto el bebé como la madre, ¿sí? Ahí se puede practicar el aborto. Si no, no. Ok, muchas gracias por sus exposiciones. Déjeme solo ver una cosita para continuar con clases. Esto de aquí. Nos quedamos el día de ayer, si mal no estoy, en las fuentes, ¿no es cierto? Si está entendido hasta aquí, chicos. Sí. Sí, así es. Chévere. Vamos con las características de la ley. ¿Sí? La ley, la primera característica que tenemos es que es obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que pueda ir en contra de nuestra propia voluntad, tenemos que cumplirla. Sí, debemos cumplirla. A excepción de que en la propia ley se establezca que no la cumplas. Por ejemplo, en la parte tributaria, que es el ejemplo que más se nos viene a la mente, si es que yo no llego a la base imponible, ¿no es cierto? No pago el impuesto a la renta. Sí, en la ley te establece, si el ciudadano que no llega a la base imponible de tanta cantidad de dinero en un año, está exento de pagar el impuesto a la renta. Ah, en la propia ley me está diciendo, si no llego, no pago. Pero las personas que llegan a la base imponible tendrán que pagar el impuesto a la renta, obligatoriamente. De ahí tenemos la característica de que la ley es impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley o las leyes no son creadas para que sea aplicable a un número determinado de personas, sino a un grupo indeterminado de personas. Por ejemplo, no existe la ley orgánica del curso de legislación laboral y privado, ¿sí? Del Tecnológico Pichincha. No existe. Pero existe la ley orgánica de educación superior, donde nos enmarca cómo debemos llevar la educación superior en el Ecuador. Sí, está dado por un grupo indeterminado de personas. Y eso tiene que ver mucho con la característica de ser general. Después tenemos la característica de ser permanentes. ¿Qué quiere decir esto? La ley no es una funda de rufles, no es una funda de cachitos, no tiene fecha de caducidad. ¿Sí? No es que hasta el 2026 voy a aplicar esta ley y después ya veremos qué pasa. No. Eso pasó, no sé si ustedes se acuerdan, en pandemia tuvimos esta ley que emitió Lenin Moreno, bueno, la Asamblea, que se llamaba Ley de Apoyo Humanitario, ¿sí? Lenin Moreno emitió esta ley y dijo, vean, hasta que se acabe la pandemia vamos a tener esa ley. La ley no tiene fecha de caducidad, la ley es permanente en el tiempo hasta que no sea derogada, es decir, hasta que no sea eliminada o reformada. Sí, hay ciertos artículos, por ejemplo, de la ley de apoyo humanitario que están en vigencia todavía, sobre todo en la parte laboral, con los contratos que se dieron a conocer.
Sí, las más cosas están ya eliminadas, pero sigue en vigencia ciertas cositas, ¿ok? De ahí tenemos la característica que sea general. ¿Qué tiene que ver esto? Que es aplicable o que todos los individuos debemos aplicar. Todos los ciudadanos debemos aplicar. ¿Sí? Entrando más ya en materia, tengo que comentar, como había dicho ayer, nosotros en Ecuador no nos basamos en el derecho natural. ¿Sí? Nosotros en el Ecuador nos basamos en el derecho positivo. Es decir, que todas las normativas se encuentren escritas. Y tomando esa teoría, es que tenemos estas características de ley y tenemos una teoría llamada la jerarquía normativa. Seguramente los que investigaron el derecho positivo y investigaron a Hans Kelsen leyeron sobre la pirámide de Kelsen. ¿Sí? ¿Y qué es esto de la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen nos establece que vamos a tener la ley más importante de todo el Estado, que se le va a conocer como la Constitución de la República del Ecuador, que deberá estar encima de todas las normas. Y de ella nacen las normas. ¿Sí? Y de ahí tenemos tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos ministeriales y resoluciones, y las demás que emita los poderes del Estado. Pero, ¿qué es lo más importante de esto? ¿Qué es lo más importante de este principio? Hans Kelsen establece que ninguna ley de carácter inferior puede contradecir lo dicho por una norma de carácter superior. Ninguna norma de carácter inferior puede contradecir lo dicho por una norma de carácter superior. Es decir, un decreto ejecutivo no se puede ir en contra de leyes ni en contra de la Constitución. ¿Sí? Y ustedes me dirán, profe, ¿y pasa eso? Pasa eso. Sí, les voy a poner un ejemplo clarísimo. En la Constitución de la República del Ecuador nosotros tenemos un derecho que se llama derecho de legalidad, ¿sí? Y además de eso hay un principio que se le conoce como, es un dicho este, es nadie puede ser sancionado dos veces por la misma causa, ¿sí? ¿Dónde hay contradicción? En el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué hay contradicción? Ejemplo. Seguramente tuvieron algún conocido que alguna vez les llevaron detenido por manejar en estado de ebriedad o de embriaguez. Conocido a ustedes mismos, capaz. Ese David, ¿sí? Sí, sí. Ok, ¿qué es lo que pasa cuando te llevan detenido, ¿no es cierto? Por manejar en estado de embriaguez. Se establece cierta reglamentación y te dicen si es de 0,3 en la sangre te vas 3 días y etcétera, etcétera, etcétera. Lo más grave es 30 días, ¿no es cierto? Que te vayas detenido. Ya. Primera sanción, 30 días detenido. Por el mismo hecho de conducir en estado de embriaguez, te ponen multa. ¿Sí o no? Por el mismo hecho de conducir en estado de embriaguez, me ponen una sanción administrativa en el sentido de que me rebajan los puntos de una licencia. ¿Sí o no? Me están sancionando 2 veces, hasta 3 veces por la misma causa. Lo que debería ser, el deber ser, es o me sancionan con esto o me sancionan con esto, o con esto, pero no las tres a la vez.
¿Sí? ¿Se acuerdan de los tres tipos de sanciones que les dije ayer? Sanción penal, sanción monetaria o multa y sanción administrativa. Las tres sanciones están aquí por un mismo hecho, por una misma causa. Eso no puede pasar, eso no puede ocurrir. Y se trata que el legislativo debe revisar esto, se supone. Sí, que las leyes no tengan esto, no tengan esta inconformidad constitucional, que ya me manda la Constitución un derecho. O sea, profe, que si es que me multan 3 veces por la misma, o sea, haciendo este procedimiento, o sea, 2 veces ya no puede, la tercera ya no se No, puede. mijín, a ver, me entendiste mal. A ver, la misma causa. ¿Cuándo se da la misma causa? Mismo tiempo, misma fecha, mismo lugar, Pero eso misma sí causa. pasa. No, pues, a ver, te van a multar por mal estacionado en la República de El Salvador y al siguiente día te van a multar en la República de El Salvador mismo, pero ya cambió la fecha, ya no es la misma causa, ¿sí? Mientras que Entendí. en este, en este caso es la misma causa, ¿sí? Esteban, O sea, en este caso sería, o la multa o la prisión. exacto. No podrían multarme y prisión y No, quitarme el sí puede, o carro, sea, no. ahorita como está la ley pueden hacerlo, ¿sí? Claro, Pero pero es eso lo que se debe debería cambiarse, cambiar. Claro. eso se debería cambiar. No les estoy diciendo que manejen borrachos, vean, por Dios, quiéranse un poco, ¿ok? Pero tomen eso en cuenta, ¿sí? Solo quiero que vean que sí hay contradicciones en nuestra legislación, hay contradicciones, en nuestras leyes hay contradicciones, hay un montón. Este es solo un ejemplo, ¿ok? Déjenme borrar los garabatos que hice. Ya, hasta aquí entendido, ¿no es cierto? Vamos a abordar un tema así súper rápido eh, para mañana seguir continuando con clases y es el tema de la introducción al derecho parte 2. ¿Qué vamos a ver en introducción al derecho parte 2? Primero, la organización jurisdiccional del Estado ecuatoriano. ¿Sí? La organización jurisdiccional del Estado ecuatoriano. Y vamos a hablar ahorita de forma general. Para yo, bueno, a ver, vamos a poner antecedentes de historia. Ustedes sabían que, lógicamente, de ley saben, que antes no existían pues, presidentes, vicepresidentes, nada. Antes existía algo que se llamaba monarquía. Sí, reyes, reinas, virreinatos, etcétera. Y ellos eran los que gobernaban. Sí, ellos tenían todo el poder en sí mismos, en la persona. Eso en el tiempo actual se considera una dictadura. ¿Sí? Montesquieu, quien es el que crea esta teoría, dice, ¿cómo puede ser que una persona, solo una persona, cree leyes, administre el Estado y además de eso, sancione el incumplimiento de la ley? Entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿será que si esta persona, este rey, reina, eh, incumple la ley, se sanciona él mismo? No va a pasar. Necesitamos dividir los poderes que tiene el rey, dividirles en tres y que estos poderes sean llevados por otras personas. Ahí se crea el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, los tres más grandes poderes del Estado. El legislativo, ¿de qué se encarga? De crear y adaptar la normativa. El ejecutivo, ¿de qué se encarga? De administrar el presupuesto estatal y de crear política pública. ¿Y el judicial, de qué se encarga? De sancionar al incumplimiento de las leyes. La teoría que lanza Montesquieu es que entre ellos, se les conoce como la teoría de la espiral, entre ellos se puedan controlar.
¿sí? Que no tenga una persona del poder, sino que si es que este mi hijo de acá incumplió, sancione. Si este de aquí incumplió, sancione. Si este de aquí incumplió, sancione. Y así se puedan controlar. Nosotros, como Estado ecuatoriano, adoptamos esta teoría y creamos 5 poderes del Estado. Según la Constitución vigente, ¿no? Que dicen que quieren reformar la Constitución, pero según la Constitución vigente, tenemos 5 poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. ¿Quién es el ejecutivo? ¿Cuál es el poder ejecutivo? Presidente, vicepresidente y ministerios. ¿Quién es el poder legislativo? La Asamblea Nacional. ¿Quién es el poder judicial? Las diferentes cortes y tribunales de justicia que existen. Aquí hay que tomar en cuenta que existen órganos auxiliares que ayudan a que se cumpla la sanción, a que se cumpla el incumplimiento, mejor dicho, a que sancionen el incumplimiento. ¿Sí? ¿Quiénes son estos órganos auxiliares? El primero se le conoce como la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía, ¿de qué se encarga la Fiscalía, chicos? Investigar delitos. La Fiscalía se encarga de investigar, ¿sí? Delitos que vayan en contra de personas, del Estado y demás. Se encargan de investigar. Y hay una institución que se le conoce como la Defensoría Pública. ¿Sí? ¿Qué es la Defensoría Pública? Es un ente que ayuda a una persona a poder defenderse de algún caso judicial. ¿Cómo le ayuda? Eh, Las personas que no tienen fondos les auxilian, le dan patrocinios. ¿Quieres? Exactamente, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que una cosa es la Defensoría Pública y otra cosa es la Defensoría del Pueblo, ¿ok? Pública es gratis también. Te da un abogado, ¿verdad? A la persona Sí, que necesita correcto, defenderse, es correcto, gratuito. correcto. Si ustedes se ponen a pensar o vieron algún rato alguna película que le dicen, usted va detenido, tiene derecho a un abogado, si no tiene plata para un abogado, el Estado le otorgará uno, tiene derecho al silencio, tiene derecho a esto, sí existe eso, por si acaso, ¿sí? El policía debe leerte sus derechos. Esta frase de si usted no tiene recursos, el Estado le otorgará un abogado, es la Defensoría Pública. Están ahí los abogados del Estado preparados y listos para cuando alguien necesite, pues vaya, 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 ¿sí? Pero siempre y cuando no tenga recursos económicos, eso deben comprobar. Porque si tienen recursos económicos, tienen que contratar abogado, porque si no, imagínense de qué viviríamos nosotros, los que estamos en libre ejercicio, ¿sí? Ok, chicos, hasta aquí voy a dejar. ¿Estamos? Nos vemos el día de mañana por la misma Profe, hora, por el mismo canal. Nada, nada de profe, no acepto preguntas. no, Mentira, no. ¿qué pasó? Profe, creo un grupo donde estamos ¿Así todos vi? igual. Pero no, nosotros no molestamos a menos que usted nos ponga algo. No, no mandarán memes. Ya, no hay problema, chicos. Sí vi, cualquier cosa nos avisamos por ahí. ¿Estamos? Ok, Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, Mercedes, a todos.